hacen favor de comunicarle a los otros que se pasen para esta plataforma, por favor, compañeros. Mil disculpas. Ahorita le envié mensaje a Jordi. Gracias, Maco. Bueno, compañeros, entonces, pues estamos ya a las últimas últimas clases en cuanto a este semestre, compañeros. En cuanto a derecho colectivo, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, es un derecho sumamente fácil, claro de entender. Solo es, compañeros, de leer correctamente el Código de Trabajo, las demás leyes conexas que hay. En todas las leyes, compañeros, sobre todo en este caso que es derecho de trabajo, que tenemos para todo, y derecho laboral, que tenemos primero la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios internacionales, tenemos el Código de Trabajo. Posterior a eso, tenemos los reglamentos internos de trabajo de cada institución, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los contratos colectivos de trabajo. Esos son los ordenamientos jurídicos, compañeros, que van a servir de apoyo o sustento legal en todo asunto en derecho colectivo laboral. En cualquier asunto de derecho colectivo laboral, les estoy dando la base principal. Puede ser que haya algún otro por ahí que se me escape, pero esos son, repitiendo los compañeros, para que ustedes tengan tomen nota de esto. Por supuesto, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, convenios internacionales siempre en materia colectivo laboral. Escuchen esto, colectivo laboral. Nuestro Código de Trabajo. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. Reglamento interno de trabajo de cada empresa, ¿se recuerdan que hablamos de eso? Contratos colectivos. Eso es, compañeros, lo que va a regir cualquier asunto de carácter colectivo laboral, dependiendo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, si hay un sindicato, pues vamos a poder hablar de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Dentro de una empresa de 10 o más trabajadores, vamos a estar hablando de que tienen un reglamento interno de trabajo que tiene carácter de ley para ellos dentro de esa empresa, siempre que esté aprobado por la inspección, por el Ministerio de Trabajo. Entonces, compañeros, otra regla bien que ustedes tienen que tener presente, compañeros, que cuando hablemos de derecho colectivo laboral, siempre van a tener que tener, tal vez no en todos los trámites, pero en la mayoría, siempre van a tener que tener el visto bueno de alguna dependencia del Ministerio de Trabajo. Ojo con eso. Se recuerdan que en algunas pláticas de temas de derecho colectivo hablábamos dónde se inscribía un sindicato, dónde se hace esto, lo otro. A pesar de eso, algunos, como les digo, que es bastante práctico y sencillo, así lo siento, el derecho colectivo de trabajo. Y yo sé que para algunos, como lo dije, es nuevo esta materia, pero entonces todos decían que se confundía. No era que se confundían, pensaban o se iban en automático, que esto todo se ventilaba en el Ministerio de Gobernación, en donde está personas jurídicas, en donde se registran todas las asociaciones de carácter civil. Entonces, ahí es donde platicamos. En cuestiones de carácter civil es en donde disculpen, compañeros, por aquí me pasaron saludando donde estoy. Entonces, todos se enfocaban en que se iban a materia civil, ¿sí? En donde las asociaciones de carácter no lucrativo, era lo que quería decir, de carácter no lucrativo, se inscriben en el registro de personas jurídicas que está adscrito al Ministerio de Gobernación, ¿ya? Y entonces, en automático, todos se van para ese registro, pero en este caso es algo especial, es materia laboral. Entonces, independientemente si es individual o colectivo, tiene que ir a la Inspección General al Ministerio de Trabajo, a cualquier dependencia. Entonces, nos ubicamos en derecho colectivo, vamos a hablar del Ministerio de Trabajo. Pilas con eso, compañeros, tanto para su examen final como para su vida, que es lo que a mí me interesa, es de que todo lo que hemos hablado con mi persona en este curso de derecho colectivo laboral, todo es Ministerio de Trabajo.
Y les dije que ahí hay un registro en donde se inscriben los sindicatos y todo lo relacionado al derecho colectivo de trabajo. Si se recuerdan que en la última clase hablábamos de la conciliación en el derecho colectivo laboral, previo a irse a una huelga, pues entonces a la hora de haber un acuerdo o todo lo que fuera, tenían que mandar un aviso al Ministerio de Trabajo. Entonces, compañeros, por favor, ese chip en derecho colectivo laboral y vincúlenlo al Ministerio de Trabajo. Todo se registra en el Ministerio de Trabajo. Cualquier aviso, si lo se hace en derecho individual de trabajo, también aquí, compañeros. Es el ente encargado de. Entonces, fíjense, compañeros, que hay un tema bien interesante y con esto quiero yo terminar el curso con ustedes. Hay un tema bien importante y por eso yo pude haber dicho, miren, compañeros, tal vez algunos de ustedes hubieran dicho, qué bueno, Lique, gracias ahí por darnos el chance de nuestro trabajo, ponerse al día, estudiar, porque ya la otra semana empiezan sus exámenes, pero este tema era sumamente importante platicarlo, compañeros. Entonces, para los que están conectados, pues esto es muy valioso. Los que ya lo han estudiado o los que ya han trabajado alguna cuestión relacionada a esto por su trabajo, alguna cuestión ya de temas de trabajo, entonces ya lo han, alguna cuestión por su trabajo o una cuestión han trabajado este tema. Pero en cuestión de derecho, en el derecho colectivo del trabajo, también es necesario hablar acerca de la ley de arbitraje, ¿ya? Y ese es un tema bien importante en cuanto a la ley de arbitraje. Y entonces en este caso tenemos la ley de arbitraje. ¿Y por qué estamos hablando de la ley de arbitraje, compañeros, en el derecho colectivo de trabajo? Quiero comentarles que en el derecho colectivo de trabajo se incluyó este tema importante de lo que es la ley de arbitraje. Y haciendo historia en Guatemala, la ley de arbitraje estaba incluido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil, compañeros, estaba incluido la ley de arbitraje, era parte de ese cuerpo legal. Fíjense, pero resulta, compañeros, que con el tiempo y con el avance de la tecnología y toda la situación, resulta de que ya ahora se está utilizando mucho la solución de conflictos, ¿ya? Si ustedes, los que trabajan para el organismo judicial o han tenido algún acercamiento, se han dado cuenta que dentro del organismo judicial, también para los que aquí están y son oficiales o pasantes, practicantes, se han dado cuenta que, bueno, no se han dado cuenta, saben de que dentro del organismo judicial existe también una oficina de solución de conflictos. Y entonces citan a la persona para ver una cuestión que no sea sumamente delicada y que pueda solventarse sin ir hasta sin que se pueda judicializar. De igual manera, compañeros, entonces, si se hace eso en materia del organismo judicial, también el Congreso se dio cuenta que era sumamente necesario mejorar o crear una nueva ley para la resolución de conflictos, porque es un procedimiento que facilita la solución de los conflictos, también conflictos laborales. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior hablamos acerca de la conciliación y una de las conciliaciones es que las personas, los trabajadores y el patrón se comprometían a no ir a la huelga o la otra opción, ir al arbitraje, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de los considerandos de la ley de arbitraje, está que es necesario crear esta norma porque acuérdense ustedes que todo se ha internacionalizado y tenemos que estar casi al mismo nivel en comunidad internacional, sobre todo Latinoamérica, casi en armonía las leyes, y por lo tanto entonces se crea esta ley, es el decreto número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala, ¿ya? Porque es de suma importancia
este medio alternativo para la resolución de conflictos. ¿Sí? Con esto se trata de descongestionar entonces esa carga de trabajo para los tribunales y además hacer un poco más fácil un procedimiento. Repitiendo entonces, en el segundo, considerando de la ley, manifiesta que en el derecho guatemalteco efectivamente el arbitraje estaba contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero que con el tiempo estas disposiciones dejaron de ser útiles, ya se quedaron obsoletas y era necesario replantear un nuevo ordenamiento para hacerlo más práctico. Entonces, compañeros, por lo tanto, se crea este decreto, ¿ya?, para venir a modernizar las normas pertinentes para lograr beneficios, dice, y de esa manera facilitar y hacerle justicia a las personas. Y de ahí entonces se crea esta ley de arbitraje. Entonces esta ley tiene esa libertad que podemos hacer esa ley así también un procedimiento de carácter internacional, siempre y cuando Guatemala sea parte. ¿Ya? En el artículo 1, compañeros, de la ley de arbitraje van a encontrar ustedes a la competencia que tiene esta ley, hasta dónde qué temas, qué asuntos puede ventilarse a través de la ley de arbitraje de Guatemala, ¿sí? Y ahí tenemos un gran listado que no voy a entrar a leerlo, que es bastante, ya ustedes se encargarán de leerlo. En el artículo 3 de esta ley habla de la materia objeto del arbitraje. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan la libre disposición conforme a derecho. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que si alguna norma del derecho civil, penal, administrativo, lo que ustedes quieran, establece que se tiene que ventilar de alguna forma dentro de los tribunales de justicia, pues entonces no podemos irnos a un arbitraje, ¿ya? Pero en materia de derecho colectivo, como lo que hablamos de la conciliación, un conflicto colectivo escuchen eso, puede solucionarse a través de un arbitraje, compañeros. Entonces, es sumamente importante para Guatemala haber creado esa ley y de esa manera poder darle una rapidez o agilización a la solución de los conflictos. Y en el artículo 10, compañeros, habla de la forma del acuerdo de arbitraje. Dice que ese acuerdo a que lleguen las partes debe constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de compromiso o una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitrajes. Y se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes en un intercambio de cartas. Imagínense ustedes qué práctico es el derecho laboral. Entonces, una vez esté celebrado por escrito ese contrato, ese acuerdo, ¿sí?, ese acuerdo arbitral, entonces podrá constar tanto en una cláusula incluida también en un contrato o totalmente en un acuerdo de arbitraje. De igual manera, compañeros, hay algunos asuntos que cuando hablan que de una vez hay contratos, compañeros, en donde establece que cualquier asunto relacionado a algún tema se deberá, cuando dice se deberá ventilar mediante arbitraje, pues se va a tener que ir únicamente al arbitraje. Y ese acuerdo pues obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado. Ese acuerdo arbitral impide a los jueces
conocer de esas acciones originales, porque como ese acuerdo fue creado por ese tribunal de arbitraje, entonces tiene total validez. Por eso es que se ordena y se crea esta ley. Y de esa manera, entonces, los jueces no van a poder, de jueces del organismo judicial, intervenir o conocer de estas acciones originarias por controversias sometidas al proceso arbitral. ¿Ya? Y para eso, compañeros, ustedes de plano tendrán la inquietud o la duda. Entonces, ¿quiénes son los que dirigen o cómo se crea ese tribunal de arbitraje? Porque tiene que existir un tribunal de arbitraje. ¿Cómo se compone el tribunal de arbitraje? ¿Ya? Y fíjense que aquí miren esto qué bonito es. Resulta que las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. Árbitros, compañeros, es la forma en que se nombra a las personas que van que componen o integran el tribunal de arbitraje. Su nombre lo dice, el tribunal de arbitraje. Entonces, son árbitros los que integran ese tribunal. Como ustedes pueden ver en un partido de fútbol en Guatemala, pues hay un árbitro que es el juez, es el que dirige el desarrollo de una actividad. En este caso, el desarrollo de un proceso. ¿Y quiénes pueden ser árbitros, compañeros, en un tribunal de arbitraje, verdad? No para dirigir un partido de fútbol. Pueden ser árbitros las personas individuales que se encuentren al momento de su aceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. No necesita gran especialidad o ser abogado y notario, ¿sí? Solo ser esa persona se tiene que encontrar en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿ya? Salvo también que en el acuerdo, ya entre las partes, hablen sobre la nacionalidad de una persona, no será obstáculo para que pueda ser árbitro, siempre que estén de acuerdo las partes. Por supuesto que no podrán ser miembros del tribunal de arbitraje los miembros del organismo judicial. Tampoco podrán ser los quienes con las partes o con la controversia que se les somete tengan ellos algún interés dentro de ese asunto que se va a ventilar ahí con ellos. Entonces, compañeros, esa es la forma en que se va a conformar un tribunal de arbitraje. Las partes interesadas tienen la facultad de nombrarlos, ya siempre, como les digo, llenando esos requisitos que está en la ley de arbitraje. También, si las partes pueden recusar a algún integrante del tribunal de arbitraje por cualquier cuestión que consideren que no es apto para que integre, lo pueden recusar, ¿sí? Y también estos integrantes de los tribunales de arbitraje, pues estas personas sí pueden percibir honorarios, ellos tienen que percibir honorarios, ¿ya? Y es algo que también las partes van a decidir y se van a poner de acuerdo en cómo van a solventar estos honorarios. Y de ahí, compañeros, entonces se inicia, ya estando integrado el tribunal de arbitraje, pues ya empiezan a tratar las peticiones de cada una de las partes. El tribunal ya integrado empieza a darle seguimiento, inicio al proceso, como que fuera un proceso dentro del organismo judicial. Y también las partes pueden determinar libremente el lugar de arbitraje, ¿ya? No es que tiene que haber un lugar establecido específico. Ellos pueden determinar en dónde se vayan a reunir y funcionar el tribunal de arbitraje.
Entonces, compañeros, esto es una cuestión que va aparejada, que se complementa de un proceso común del organismo judicial, y ya pues entonces se inicia el desarrollo del proceso. Las partes también tienen libertad de decidir el idioma en que se va a ventilar. Imagínense hasta dónde vamos ya. ¿Por qué? Porque puede tener carácter internacional. Si es en Guatemala, pues va a ser solo en un idioma. Pero si dentro del proceso está involucrada una empresa extranjera o algo, pues va a tener que hacerse de las dos maneras. Por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, que es la que tiene mayor cantidad de empresas en Guatemala. Pues entonces, si el problema es una empresa estadounidense, aparte de celebrarse en español, todo el desarrollo del proceso va a tener que también hacerse en español. Tiene que haber un traductor, definitivamente, no puede ser. Y los documentos pues tienen que estar en los dos idiomas, español y en inglés. Y entonces, compañeros, se desarrolla el proceso, si es necesario por parte del tribunal nombrar algún experto en alguna materia, porque se necesita, por ejemplo, un ingeniero, un auditor, un administrador, un forense, en cualquier cuestión pueden nombrarlo para que haga un análisis y dé un informe profesional de algún tema que desconozca al tribunal, ¿ya? Pero tiene esas facultades. Y por último, compañeros, entonces viene terminado el proceso, cuando considera ya el tribunal que ya se terminó, se agotó con todas las etapas de la ley de arbitraje, el tribunal tiene la obligación de emitir su sentencia. ¿Y cómo se llama la sentencia en materia de arbitraje? Se llama laudo. Laudo arbitral. ¿Ya? Laudo arbitral, compañero. La sentencia en materia de arbitraje se llama laudo arbitral. Y esa sentencia, pues, es la que ya ahí es donde se toma ya la decisión a que arribaron las partes, a dejar sin efecto algo, a seguir continuando, a celebrar un contrato de transacción futuro, cualquier decisión que hayan tomado, ¿ya? Y ese, por supuesto, ese laudo será realizado por escrito, firmado por el árbitro, si es uno, o por los árbitros, en caso que sean varios los que integran el tribunal de arbitraje. Y por supuesto que bastará ¿y cómo se le da la validez a esto? Bastará la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones, ya en caso de que se pueda perder algún documento. Y entonces, compañeros, de esta manera es como se termina el laudo arbitral, con una resolución, una sentencia que se llama laudo arbitral. Por favor, mantener ese término de un laudo arbitral. Ya es la resolución emitida en un tribunal de arbitraje. ¿Ya? Y por supuesto que también dentro de esa ley habla de recursos, un recurso que por el tiempo pues no puedo estarles preguntando qué es un recurso. Yo sé que varios de ustedes ya tienen la idea. Pues recurso o impugnación del laudo es un mecanismo, compañeros, de defensa que puede utilizar una parte afectada dentro del resultado de un laudo arbitral. Puede ser que se llegó a un acuerdo y cambiaron las situaciones ya en el laudo de otra manera. Entonces la persona que se encuentre que no se encuentra satisfecha con el laudo puede impugnarlo a través de un recurso de revisión, ¿ya? Y entonces esto ya se va ante una sala de la Corte de Apelaciones, por supuesto en materia laboral, a presentar el recurso para que haga el análisis y determine si esa sentencia, ya que se llama laudo, está dentro de los acuerdos que establecieron las partes. Y entonces, compañeros, cuando ya tenemos una sentencia,
o un laudo arbitral, ¿cómo vamos a ejecutar ese laudo? En el artículo 45 de la ley de arbitraje establece que los laudos arbitrales extranjeros, escuchen esto, los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de conformidad con los convenios sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, esto de fecha 10 de junio de 1958. ¿Ya? La Convención Internacional de Arbitraje Comercial Internacional Panamá o cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Hay que irnos a este convenio para la ejecución de esos laudos. En el caso de que más de un tratado internacional sea aplicable, salvo acuerdo en contrario entre las partes, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio. En defecto de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de acuerdo a las normas de esta ley y las disposiciones específicas de este capítulo. Entonces, compañeros, como ustedes pueden darse cuenta, todo está establecido en la ley, no hay nada que podamos decir y dónde está o cómo se dice, ¿verdad? Y por supuesto, ustedes, la otra pregunta es, ¿y dónde vamos a ir a ejecutar eso? Bueno, ya tenemos el laudo, ya vimos qué dice el convenio que se fue celebrado en Nueva York y en Panamá, y ya podemos hacerlo, pero ¿dónde, verdad, compañeros? Por supuesto que esto sí lo van a, se puede ventilar en un juzgado de lo civil o mercantil, ¿sí? Con competencia territorial en el lugar del domicilio de la persona contra quien se intenta ejecutar el laudo o en el lugar donde se encuentren sus bienes, ¿ya? Y entonces, compañeros, de esa manera es como se realiza en términos generales el tribunal de arbitraje, cómo resuelve, emite su sentencia, se ejecuta ante un juzgado en materia civil. Fíjense, compañeros, que en este caso, en el Código Procesal Civil y Mercantil hay un título en donde habla sobre la ejecución de sentencias extranjeras en Guatemala. Entonces, por ejemplo, cuando las personas se divorciaron en Estados Unidos y entonces en un juzgado de Estados Unidos se emite una sentencia de divorcio para disolver el vínculo matrimonial en Estados Unidos. Entonces, para que surta todos sus efectos y las personas son guatemaltecas, envían esa sentencia para Guatemala debidamente certificada. Aquí tienen que contratar a un abogado para que el abogado inicie un proceso de ejecución de sentencia extranjera. Es un procedimiento que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y a través de eso se hace. O sea, que no es nomás ya vino la sentencia, hay que llevarla al RENAP y ya. No, hay que iniciar un proceso de ejecución de sentencias establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es por eso que, como en el caso de en materia laboral y mercantil también, que es algo más práctico, están estos convenios para hacerlo de una manera más fácil. Ahora bien, si no se puede aplicar eso, entonces se aplicará ese procedimiento del Código Procesal Civil y Mercantil y siempre ante un juzgado en materia civil. ¿Ya? Entonces, compañeros, así en términos generales, esta es esa ley de arbitraje que en cualquier momento ustedes van a estar aquí en el desarrollo de su pensum en los demás. De alguna manera les van a estar hablando siempre de la ley de arbitraje. ¿Por qué razón? Porque ya es un mecanismo novedoso que se está utilizando a nivel internacional y bueno, siempre nosotros vamos un poquito atrasados en cuanto a todo esto, ¿verdad? A nivel Europa, a nivel Estados Unidos. Algunos países ya en América, Latinoamérica, pues ya también van un poquito adelante, pero la mayoría no. Entonces ahí nos vamos adaptando a todo, porque si ustedes se están dando cuenta, todo se está internacionalizando. Por lo tanto, entonces esta ley de arbitraje tiene que estar en armonía con las leyes de arbitraje de otros países, de México, El Salvador, Honduras, todos ellos. Y en esencia, entonces, compañeros, esto es para facilitar, es un proceso más rápido, en donde las partes no tienen que llenar muchos formalismos, al contrario, tienen que llegar a negociar, a poner sus puntos de vista y hasta dónde pueden ceder.
es algo totalmente distinto a lo que es el organismo judicial. Tienen también la libertad de nombrar a árbitros para que integren el tribunal. En Guatemala ya existe, por ejemplo, alguien lo comentó aquí, no me recuerdo quién de ustedes, que en la Cámara de Comercio existe ya un tribunal debidamente certificado para funcionar como árbitros, para integrar tribunales de arbitraje en Guatemala. Entonces, por ahí hay otros que se me escapan, pero eso sí les comento. Cámara de Comercio, repito, tiene un tribunal de arbitraje, incluso de carácter internacional. Entonces, cuando llegan así una cuestión, por ejemplo, laboral que sea complicada y donde sea una empresa muy grande, pueden contratar a este tribunal que es de la Cámara de Comercio para que ellos sean los que se constituyan como tribunal de arbitraje. ¿Ya? Entonces, tienen la libertad de de nombrar a sus propios árbitros, de llegar a acuerdos y que a la hora de terminar los acuerdos, esa resolución se llama laudo arbitral. Es el nombre que se le da a esa sentencia. Entonces, pues vaya bien. Cuando ustedes escuchen, compañeros, laudo arbitral, ya lo han escuchado tal vez en otras ocasiones, pero cuando escuchen ustedes laudo arbitral, su nombre lo dice, arbitral, laudo arbitral. Siempre hay que relacionar las cosas, compañeros. Entonces, tribunal de arbitraje, rápido. Entonces van a decir ustedes, esto fue un procedimiento de conciliación en un tribunal de arbitraje. De igual manera, si no es aplicable los convenios internacionales porque es una cuestión que se está ventilando puramente solo entre guatemaltecos, no hay relacionadas empresas de carácter internacional, pues entonces a la hora de tener ese laudo, todavía está vigente en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro de juicios ejecutivos civiles, procesos civiles ejecutivos, ahí establece qué juicios, qué asuntos se pueden ventilar en estos juicios civiles ejecutivos. No recuerdo si es en el de la vía de apremio o en el otro, pero resulta que ahí establece que también se puede ejecutar un laudo arbitral dentro de un juicio civil ejecutivo, porque ese laudo arbitral que tiene carácter de obligatorio puede hacerse ejecutar, se puede plantear ante un juez de lo civil para que se obligue a la parte que se comprometió en caso de incumplimiento y que puede llegar a plantearse un recurso en contra de él a una sala de apelaciones y a través de un recurso de revisión, así se le llama. Entonces, compañeros, así de manera somera, datos muy generales, pero muy elementales, muy importantes de la ley de arbitraje. Cuando ustedes le den lectura, se van a dar cuenta que hay otro montón de cuestiones que solo es de leerlo, ¿verdad, compañeros? Pero lo que les acabo de comentar es de lo más importante que necesito que ustedes se lleven esas ideas generales sobre materia de la ley de arbitraje. Entonces, compañeros, por aquí nos vamos quedando.